¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Quiero mandar un saludo a toda la raza que nos ha estado mandando mensajes. Quiero decirles lo siguiente, tengan mucha paciencia, señores. Hay historias que nos han llegado hace 10 meses, 8 meses, 9 meses y las metemos en una lista. Definitivamente no podremos brincarnos historias porque sería grosero para la raza que nos envió sus anécdotas. Quiero decirles lo siguiente, el canal sigue creciendo gracias a su colaboración, a que ustedes nos comparten, a que ustedes nos recomiendan. Y bueno, raza, para nosotros solo nos queda hacer un mejor trabajo, tratar de subir más contenido y recordarles que, bueno, viene nuestro material exclusivo. Si les voy a decir esto, serían cosas más fuertes que el episodio 100 por mucho. Definitivamente en ninguna plataforma podríamos ponerla. Y les voy a decir otra cosa, definitivamente nosotros no queremos tener nada que ver con Telegram de momento. Hemos tenido o conocido casos personalmente de que no es un lugar seguro, y más si una persona, no sé cómo decirlo, una persona de la que hemos hablado te dice no uses ese lugar porque todo lo que haces ahí digamos que se te espía. Pues bueno, creo que le voy a creer más a esa persona definitivamente. Y la siguiente historia nos llegó muy cerca de Ciénega de Flores. Es un lugar muy bonito, les voy a decir algo. Hemos estado pasando por ahí constantemente y es un lugar muy agradable. Se ve que es una ciudad pues no muy grande, pero se ve ese ambiente de orden y tranquilidad. Y bueno, esta historia pasó hace muchos años, más de 20 años. Esperemos que les guste. Hola, ¿cómo están, muchachos de Miedo 867? Quiero contar esta anécdota. Yo actualmente vivo en Santa Catarina, Nuevo León, pero durante mi juventud nací y crecí en Ciénega de Flores. Había llegado una persona de mucho billete a vivir por ahí. Era un señor que las malas lenguas decían que era mafioso. Honestamente, pues tenía mucho dinero, pero también nosotros sabíamos que tenía varios negocios. Tenía pues una línea de trailers y tenía pues mucho dinero, pero sí notábamos que había personas raras que hacían negocios con él, que definitivamente pues tenían que ser delincuentes. Y este señor era bastante excéntrico. Le gustaba tener animales salvajes. Él había comprado un rancho a las orillas de un cerro muy conocido por acá. Este cerro tiene grutas y bueno, en aquel entonces tenía un arroyo que salía de ahí. Había pues muchos animales salvajes. Había jabalíes, había pumas, había osos en aquel tiempo. Estoy hablando de hace más de 20 y tantos años. Todavía no estaba el problema de la inseguridad que hubo después. Yo estaba muy joven, tendría cerca de 18 años o quizá menos. Ahorita ya soy una persona mucho más grande. Y recuerdo que pues hasta eso, este señor, yo le ayudaba a un jardinero. Y este jardinero se fue de ahí, me quedé prácticamente con todo el trabajo. Y hasta eso el señor me pagaba bastante bien. Y este señor pasó un circo por el poblado y él le compró directamente a los del circo una leona. Y bueno, ahí la tenía en una especie de jaula, en un cuarto muy grande. Tenía a esa leona. Y yo fui haciendo, no sé cómo decirlo, si amistad con la leona, porque pues era un animal muy tranquilo, a pesar de que obviamente pues era peligroso, pero era muy amorosa conmigo. Yo llegaba a meterme directamente a su jaula a darle de comer y se me restregaba y nunca me atacó. Sin embargo, había otras personas que se les iba directamente. Quizá conmigo era diferente. Y bueno, pasaron varios meses y un día nos dimos cuenta que esta leona había parido. No teníamos la menor idea de que estaba preñada.
y esta leona tuvo un leoncito y bueno, el señor estaba súper feliz, lo hizo su mascota personal, lo crió desde muy bebé y obviamente lo tenía con la leona, pero siempre lo acariciaba, siempre lo tenía muy consentido y este leoncito fue creciendo con lo mejor que se le pueden imaginar. Le mandó a hacer una camita especial, los tenía con clima artificial, y les daba de comer muy buena carne, no le daba solamente pellejos, les daba buena carne de buena calidad. Y recuerdo que este león pequeño empezó a causar problemas, era bastante bastante inquieto y sobre todo siempre se lograba salir. Era un lugar que tenía rejas, pero había rejas donde definitivamente se lograba colar este animalito y se salía. Y llegó el señor mejor a ponerle malla de tipo asador para que ya no se pudiera salir. Y en un día determinado a mí me tocó darle de comer. Los leones no comen todos los días, le dábamos cada 3 días, cada 4 días, y se le daba bastante comida, pero ahí se le daba cada y cuando. Y me puse a hacerle cariños a la leona y a jugar con ella. Y ya había pasado varios meses y no me había dado cuenta que el leoncito pues ya se salía. Había dejado yo abierta la reja y había dejado abierta la reja que protegía la misma jaula. Y este leoncito pues ya cuando me di cuenta iba bastante lejos rumbo al cerro. Les voy a decir lo siguiente, yo sabía que el patrón tenía un carácter de los 1000 diablos. A un chofer que tenía lo llegó a meter a la cárcel porque le había robado algunas cosas, y no solo lo metió a la cárcel, hizo que le dieran una super golpiza de la cual yo fui testigo. Y sabía que me iba a culpar principalmente a mí por haber perdido ese cachorro. Y les digo, lo tenía súper consentido como si fuera su hijo. Recuerdo que le había comprado ropita, le había comprado una cadena de oro al cachorro ese de leona. Y bueno, mi primera idea fue ir a buscarlo. Ya le había dado de comer a los animales como a eso de las 7 de la tarde. Y no faltaba mucho para oscurecer, y yo recuerdo ese día era un día domingo. No había nadie en la propiedad. Yo sabía que el señor llegaba el lunes en la mañana, y lo primero que hacía siempre al llegar era buscar a ese cachorro y estar con él un rato y ponerse a jugar. Le llevaba juguetes, peluches y cuanta cosa se pueden imaginar. Y yo decidí salir a buscarlo, y lo primero que pensé, si voy en un caballo lo voy a asustar, si voy en una cuatrimoto también lo voy a asustar. Tenía que hacer la búsqueda a pie, y en ese entonces yo estaba bien metido en el vicio del cigarro, me fumaba hasta 3 cajetillas diarias. Y recuerdo que miré al horizonte, vi a lo lejos unos brinquitos, y me di cuenta que el condenado leoncito se había metido casi a las faldas del cerro. Y bueno, yo sabía que en esas áreas había osos, había pumas, incluso coyotes, y lo primero que pensé es de que si no lo recupero rápido, lo van a atacar algunos animales salvajes, y obviamente a mí me va a ir muy mal. Así que decidí ir a buscarlo, y entre más me acercaba yo veía que más se internaba. Y bueno, me dio la noche, nos fuimos metiendo a distancia. Cada que yo me acercaba a determinada distancia, él se arrancaba corriendo, y yo en serio muchas veces estuve a punto de decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Pero pues el temor de las consecuencias me animaba a seguir buscándolo. Y recuerdo que llegué a una especie de caverna. Llegamos al pie del cerro y había una parte lisa donde había unas grutas. Todavía existen hasta la fecha. Y les voy a comentar esto. Ya se me había hecho muy tarde. Estoy hablando de que anduve correteando al condenado animal aproximadamente unas 2 horas y media. No era tan noche, pero ya en el monte, imagínense, sin nada alrededor, eran como las 9:30, 10 de la noche. Y en ese entonces, pues, no había lámparas recargables ni teléfonos con lámpara, entonces tenías que buscar así como lo que te dieran tus ojos. Y recuerdo que
empecé a hablarle, o sea, yo siempre hacía un sonido muy característico con la boca y los animalitos sabían que yo me acercaba. Y recuerdo que hice ese sonido rumbo a la gruta y escuché la respuesta del animalito. Dije, seguro aquí anda, entonces ya no tiene para dónde darle. Y recuerdo al entrar escuchar una especie de gruñido. No fue un gruñido amenazante, fue una especie como, no sé cómo decirle, como un bostezo muy similar a un felino. Lo primero que pensé es que seguramente sería un puma. Y vaya que me dio miedo porque había habido veces que habíamos capturado pumas. El dueño del lugar era muy fanático de la cacería. Había capturado osos en esa propiedad, había capturado pumas, coyotes, jabalís y había muchos animales peligrosos, linces, que fácilmente podrían atacar a este cachorro. Y yo les voy a decir esto, ya me había internado y solamente estaba buscando la oportunidad pues de poder agarrar al cachorro este y salir corriendo lo más rápido posible. Y bueno, pasó lo siguiente, vi cómo se empezó a formar una especie de luz de la nada. Y vi prácticamente que se empezó a iluminar una parte de una roca. Y claramente vi una silueta como una persona agachada, como si hubiera sido un reflector. Y vi como una persona agachada acariciando al leoncito, o sea, la pura silueta. Y en serio les digo lo siguiente, no supe qué pensar. Obviamente no era una persona común y corriente, sabía que no había electricidad ni nada que pudiera causar esa luz adentro de esa caverna. Y cuál fue mi sorpresa al ver que esta silueta se levantó, estaba agachado, acariciando. Vi fácilmente que estaba acariciando la silueta del leoncito. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que al levantarse era la mezcla directamente de una persona, pero como si fuera una especie de animal felino? O sea, era un ser humanoide grande, muy grande. Estoy hablando de un poco más de 2 metros. Lo vi a pues muy poca distancia. Y este ser no me había visto. Yo me quedé muy, no sé cómo decirlo, muy impotente de poder hacer algo. Vi que estaba acariciando al león. Le vi de prácticamente las manos. Eran las mismas manos como si fueran garras. Pero pues estaba acariciando este ser al cachorro. Y vi como estaba prácticamente no desnudo. Tenía una especie como de equipo de motociclista. No sé si ustedes han visto los motociclistas actuales cómo andan con pechera y como una especie de armadura. Y definitivamente yo les voy a decir esto, no sabía ni siquiera si debía respirar. Y vi como el leoncito al parecer me vio y fue corriendo hasta donde yo estaba. Y bueno, no sé cómo explicarles. Al recibir a este animal, este ser volteó a verme y se me quedó viendo fijamente. Y el leoncito había corrido a donde estaba yo y se paró en 2 patas para que lo acariciara, porque era la costumbre de él. Sí les voy a decir lo siguiente, agarré a ese cachorro condenado y me arranqué corriendo a toda la velocidad que pude correr en el monte. Recuerdo que andaba en botas vaqueras y atravesé todo ese trayecto que me había aventado. Casi 3 horas me lo aventé en menos de media hora. Del miedo que traía, les juro que tenía un miedo indescriptible. Nunca vi que corriera atrás de mí nadie, pero pues definitivamente me dio mucho miedo. Traía yo al león cargado en el hombro y me venía arañando toda la espalda. Y recuerdo que me aventé corriendo
Y cuando ya había avanzado aproximadamente pues cerca de llegar al rancho, volteé hacia el cerro y pude ver una luz que estaba prácticamente arriba de este cerro, que no había visto cuando iba en camino hacia él. Era una luz muy bonita, entre amarillo y azul, pero no tenía forma. Era una especie, no sé cómo decirlo, como si fuera una almendra. No era la clásica forma de un platillo volador, era como redondita de un lado y puntiaguda de otra, y estaba prácticamente en la misma área donde estaba esta caverna. Definitivamente pienso que pues algún ser humanoide de apariencia felina venía en ese objeto. Definitivamente eso que vi no era una persona, no era un ser humano. No me amenazó en ningún momento. Sí, les mentiría si les dijera que me sentía amenazado, pero definitivamente jamás pensé hallarme un ser pues con apariencia entre humano y felino. Y bueno, recuerdo haber llegado al rancho y ahí estaba un caporal, un empleado. Y bueno, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué dejaste abierto? Había dejado abierto yo en mi prisa, había dejado abierto la jaula de la leona. La leona afortunadamente no se salió. Me hubiera ido peor. Recuerdo que bueno, cerramos la jaula, metimos al leoncito y fue entonces que me dijo, oye, estás totalmente empapado. Tenía muchos arañazos del cachorro y obviamente traía pues la espalda toda escurriendo, ya sabrán de qué. Y definitivamente, bueno, me atendí en ese momento, me lavé y bueno, ya no pasó a mayores. Al día siguiente el señor llegó por su cachorro y ahí estuve trabajando aproximadamente 2 años más. Y bueno, ya después me vine a Santa Catarina y esa es mi historia. No es algo de brujas o de cosas raras, pero sí les aseguro que yo pienso que era un ser de otro mundo. Definitivamente no creo que fuera un fantasma. Lo vi prácticamente a una distancia muy corta y vi que la luz que al parecer se fue formando venía de la parte de arriba. Eso significa que definitivamente ese objeto que yo vi a distancia había descendido por medio de esa luz a esa gruta. Les voy a decir algo, en esas áreas cerca de la cuesta del Mamulique se ven muchas apariciones de cosas extrañas. En los cielos se ven muchos objetos y bueno, es cosa de que ustedes se den una vuelta por ahí. Espero que cuenten mi historia, me gustan mucho las historias que cuentan y les mando un saludo desde acá, desde Santa Catarina. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, me sorprendió mucho la anécdota en sí. Recientemente en un TikTok o Reel, no sé cómo mencionarlo, de esos videos cortos, vi que entre las razas entre supuestas razas extraterrestres existen unos de apariencia felina. Y sí les voy a decir esto, los egipcios veneraban seres que decían que eran dioses mitad humano, mitad felinos. Los aztecas, fíjense lo que es curioso, que usaban a los hombres tigre como guerreros, pero se decía que eran descendientes de unos dioses que venían del cielo, evidentemente, y que eran mitad humano y mitad felino. Y bueno, a través de varias culturas ustedes pueden ver que hay seres parecidos, mitad hombre, mitad bestia, mitad hombre tigre, mitad hombre león. Y bueno, sería muy interesante si alguno de ustedes sabe algo al respecto. Comenten aquí abajo qué les pareció la historia. Compartan el contenido del canal. Y bueno amigos, ya saben, estamos para servirles. Esperemos les haya gustado mucho esta historia. Y bueno, suscríbanse al canal. Si ya están suscritos y aún no tienen activada la campanita de notificaciones, actívenla para que les llegue aviso cada que subamos video. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.